Querida Ainsa, la Insa en aragonés, capital del antiguo condado de Sobrarbe, emplazada en la confluencia de los ríos Cinca y Ara, bajo la mirada de la peña montañesa y en pleno corazón del Pirineo oscense. Historia y naturaleza confluyen en ti, como las dos caras de una moneda, convirtiéndote en un destino turístico de referencia. Claro que mucho antes de las hordas de turistas, fueron otros los invasores. El milagro de la Cruz de Fuego asegura que Ainsa se fundó tras la victoria en el año 724 de las tropas cristianas del rey Garcí Jiménez sobre los invasores musulmanes. Milagros, leyendas del pasado. En cualquier caso, Ainsa, siempre fuiste territorio fronterizo. Lo prueban tu magnífico castillo, tus murallas, los portales y también la iglesia románica de Santa María, lugar de culto pero también de defensa, con saeteras para arqueros en su torre, por si acaso. Este pasado medieval tuyo ha quedado inscrito en la piedra de los monumentos más destacados, pero también en el alma de los ainsetanos. Cada 2 años celebráis en la Plaza Mayor, el centro emblemático de la villa, la Morisma, en recuerdo de la victoria cristiana sobre los sarracenos. Una victoria alcanzada, dice otra vez la leyenda, gracias a la intercesión divina, a Dios. No hay forma científica de demostrarlo, pero sí que Ainsa estás cerca del cielo y de varios paraísos naturales. Es fácilmente demostrable. El Parque Nacional de Ordesa, el Parque Natural de Possets-Maladeta y el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Y si creen que exageramos con lo de paraísos, será porque nunca los han visitado. No dejen de pasar también por el Ecomuseo de Ainsa, ubicado en el castillo, con su exposición permanente sobre la biodiversidad ambiental de la cordillera pirenaica, con uno de sus protagonistas indiscutibles, el quebrantahuesos. Otra muestra de la preocupación de los ainsetanos por su legado histórico y cultural es la recuperación de oficios tradicionales como el de los navateros. Cada año, a finales de mayo, las navatas bajan por el Cinca de la Espuña a Ainsa, en recuerdo de aquellos montañeses que se dedicaban a la tala de árboles y al traslado de los troncos a las tierras del llano. Lo cierto es que más allá de las creencias de cada uno, después de visitarte, Ainsa, después de disfrutar de tu historia, de tus tradiciones y de tu entorno natural, uno solo puede mirar al cielo y decir: gracias. Gracias por existir, Ainsa. Besos y abrazos para todos, ainsetanos y ainsetanas.